Bueno, continuamos con posición relativa de planos. Acá habíamos dicho que si los vectores directores o los vectores normales de los planos uno es múltiplo del otro, entonces los planos son paralelos. Ahora, se puede dar la situación de que sean paralelos coincidentes o paralelos no coincidentes, ¿sí? Entonces, paralelos coincidentes son si comparten todos los puntos, es decir, son el mismo plano, o pueden resultar ser paralelos no coincidentes y en este caso no tienen ningún punto en común. Entonces la idea es tratar de buscar un criterio para poder decidir, siempre en el caso de que hemos descubierto que son paralelos, es decir, un normal es múltiplo del otro, poder buscar un criterio para poder decidir si son paralelos no coincidentes o paralelos coincidentes. Entonces, para poder darnos cuenta del criterio para ver si estamos en un caso o en otro, vamos a tener que hacer el siguiente razonamiento. Fíjense, si yo me tomo un punto en este plano, siempre en el caso de que los dos planos sean paralelos, me tomo un punto en este plano y ese punto está en este otro plano, automáticamente son paralelos coincidentes. Porque si son paralelos, basta con que coincidan en un punto para que coincidan en todos. Pero si cualquier punto de este plano no está en este plano, basta para decir que son paralelos no coincidentes. Entonces, para ver si estoy en una situación o en la otra, todo se reduce a tomarme un punto arbitrario de este plano y ver si está o no en el otro plano, ¿sí? Entonces, el punto que vamos a tomar de referencia va a ser este, el punto de coordenadas, el punto P0 de coordenadas x0 y 0, z0. Entonces, ese es un punto en este esquema que pasa por el plano pi sub 1. Entonces yo voy a tomar ese punto y si ese punto pertenece a este plano, son el mismo plano. Si este punto no pertenece a este plano, son paralelos no coincidentes, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a escribir para ir buscando el criterio para decir si estamos en una situación o en otra. Entonces vamos a decir el plano pi1 va a ser igual al plano pi2 si comparten todos los puntos, pero para que compartan todos los puntos basta con que compartan uno, es decir, el punto P0. Pi1 va a ser igual a Pi2 si y solo si, el punto P0 de coordenadas x0 y 0, z0 pertenece también al plano Pi2, ¿sí? Ahora, esto que el punto P0 de coordenadas x0 y 0, z0 pertenezca al plano pi2, ¿qué significa? Esta es la ecuación normal del plano pi2, ¿sí? Entonces, que este punto pertenezca acá significa que tiene que satisfacer la ecuación del plano pi2. Es decir, cuando reemplace x y z por x0 y 0, z0, se tiene que cumplir la ecuación. Eso significa que este punto pertenezca a este plano. Entonces, esto significa de que a1' x0 más b1' y 0 más c1' z0 sea igual a d1'. Y le vamos a llamar a esta ecuación estrella, ¿sí? Porque ya la vamos a volver a citar. Entonces, como les decía, yo quiero buscar un criterio para saber si pasa esto o los planos son distintos. Bueno, si yo logro encontrar un criterio que me diga que se cumpla esta ecuación, entonces automáticamente el plano pi1 es igual al plano pi2. Entonces, supongamos por un momento que el término independiente del plano pi sub 1, que es d1, es igual a k por d1'. Recuerden que k es la constante que hace que los planos sean paralelos, es decir, que los vectores normales sean paralelos. Es esta constante k es esta misma constante k que está acá, ¿sí? Entonces, supongamos esto. Una observación importante que vamos a hacer es que el término independiente d1, que es el término independiente del plano pi1, que es a1', es a1 x0 más b1 y 0 más c1 z0, no es otra cosa que el producto entre el vector de coordenadas a1, b1, c1 por el punto 0, p0.
¿sí? Es decir, esto es, pero el vector de coordenadas A1, B1, C1 es N1, ¿sí? Y esto va a ir por el vector 0P0. ¿Sí? Esta es otra forma de expresar al término independiente de 1. Y de la misma forma, el término independiente de 1' se puede expresar como N2 por, esta vez, 0P0'. ¿Sí? Porque, si ustedes recuerdan, el de 1' es esto, ¿sí? Y esto es hacer el producto entre el vector de coordenadas A1', B1', C1' y el vector de componentes X0' y 0', Z0'. Bueno, eso es exactamente esto que está acá, ¿sí? Entonces, siempre suponiendo que pasa esto, fíjense lo que vamos a terminar concluyendo acerca de la ecuación estrella. A1' X0 más B1' Y0 más C1' Z0, yo lo puedo expresar como A1', B1', C1' por el vector 0P0. ¿Sí? Pero de nuevo, esto es N2 por 0P0, porque esto justamente es N2. Ahora, como estamos en la situación de que el vector N2 es paralelo al vector N1, fíjense que el vector N2, si yo lo despejo de acá, lo puedo expresar como 1 sobre K por N1. Es decir, esto es 1 sobre K por N1. Todo esto multiplicado por 0P0. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 1 sobre K N1 0P0. Pero N1 0P0 es lo que acabamos de decir recién. Esto es exactamente de 1. Por lo tanto, esto es 1 sobre K de 1. ¿Sí? Pero por la suposición que estamos haciendo acá, D1 es K de 1'. Por lo tanto, esto es de 1'. Entonces, lo que hemos probado es que suponiendo esto, se cumple la ecuación estrella. Porque esto va a ser igual a esto. Entonces, así se cumple la ecuación estrella. Pero la ecuación estrella me dice que los planos son iguales. Entonces, el plano Pi1 coincide con el plano Pi2. ¿Sí? Ahora, supongamos al revés. Supongamos que se cumple la ecuación estrella. Es decir, supongamos que se cumple esto. ¿Sí? Déjenme ponerle a esto ecuación 2 estrella. ¿Sí? Ahora, si suponemos que se cumple la ecuación estrella, lo que estamos diciendo es que el plano Pi1 es igual al plano Pi2, porque es equivalente. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos diciendo es que A1' X0 más B1' Y0 más C1' Z0 es igual a D1'. ¿Sí? Ahora, lo que está a la izquierda de esta ecuación, que es A1' X0 más B1' Y0 más C1' Z0, esto lo puedo escribir como el producto escalar entre A1', B1', C1' por el vector de coordenadas X0 y 0, Z0. Pero esto es N2 por 0P0. ¿Sí? Entonces ahora yo me acuerdo de nuevo de que el vector N2, ¿sí? El vector N2 es paralelo al vector N1. ¿Sí? Fíjense que entonces esto yo lo puedo expresar, está bien, lo que estoy usando es esta expresión que está acá. El vector N2 lo puedo expresar como 1 sobre K por el vector N1 y acá dejo igual el 0P0. Entonces esto no es otra cosa que 1 sobre K N1 0P0.
Pero por la observación que hicimos recién, N1, 0, P0 es D1. Entonces esto es 1 sobre K de 1. Ahora, por lo que estamos suponiendo, esto que está acá, que es esto, es igual a D1'. Por lo tanto, D1' coincide con esto. Entonces, D1' coincide con 1 sobre K de 1. Y de acá sacamos de que D1 vale K por D1'. Pero esto es exactamente la condición 2 estrella. Esto es 2 estrellas. Es decir que acá, en este segundo punto, hemos probado que si se cumple que los planos son iguales, que matemáticamente es decir que se cumple esta ecuación estrella, podemos concluir la condición 2 estrella, que el término independiente de un plano es múltiplo del término independiente del otro plano por la misma constante K, que hacen que los planos sean paralelos. Y también probamos que si se cumple esa condición, los planos son iguales. Entonces, lo que dice todas estas cuentas, en definitiva, es que una condición necesaria y suficiente para que los planos sean iguales es que se cumpla esta condición 2 estrellas. Es decir, la relación entre los términos independientes del plano π1 y el plano π2 es fundamental para decidir si los planos son paralelos coincidentes o paralelos no coincidentes. Entonces, todo esto resumido se podría escribir de la siguiente forma. Vamos a poner 6. El plano, entonces vamos a ponerlo como un criterio. El plano π1 va a coincidir con el plano π2 si y solo si el término independiente del plano π1 es K por el término independiente del plano π2, donde K es la constante que hace paralelos a los dos planos. Es esta misma constante K. ¿Sí? Entonces, este criterio es fundamental. Siempre estamos en el caso en el que los planos son paralelos. Entonces, este criterio va a ser fundamental para decidir si estamos en este caso de paralelismo o en este caso de paralelismo. Veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto. Supongamos que tenemos el plano π1 de ecuación 2x más y menos z igual a 1. Y supongamos que tenemos el plano π2 de ecuación menos 2x menos y más z igual a 3. Así, acá tenemos la ecuación normal del plano π1 y esta es la ecuación normal del plano π2. Primero yo quisiera saber si los planos son paralelos o no. Para saber si los planos son paralelos o no, tendría que calcular el vector normal del plano π1 y el vector normal del plano π2 y ver si son uno o múltiplo del otro. Bueno, el vector normal del plano π1, ¿quién va a ser? Los números que acompañan a las variables x y z. La primera componente es 2, la segunda componente va a ser 1 y la tercera componente va a ser menos 1. Y de acá saco que el vector normal del plano π2 va a ser el vector con coordenada menos 2, menos 1 y 1. Entonces ya tengo identificado los vectores normales de cada plano. Ahora yo quisiera saber si uno es múltiplo del otro. Para eso se puede hacer de dos formas. La primera forma es chequear, por ejemplo, la primera coordenada de esta y la primera coordenada de esta. ¿Hay un número que multiplicado por esta coordenada me devuelva esta? Sí, menos 1. Porque menos 1 por 2 me da menos 2. Pero después cuando le multiplico ese mismo menos 1 a la segunda me da esta. Y cuando multiplico menos 1 a la tercera me da esta. O sea que se cumple que menos 1 por n1 me devuelve n2. O lo que es lo mismo que n1, si multiplico menos 1 a ambos lados, esto me da menos 1 por n2. Entonces esto me dice que los planos son paralelos, porque las normales son paralelas. Entonces esto me dice que π1 y π2 son paralelos. Otra forma de ver si son paralelos es chequear el producto cruz, ¿sí? También
también se cumple que el producto cruz entre n1 por n2 me da el vector 0. Esto se los dejo como ejercicio, pero vale. Entonces esto también dice que n1 y n2 son paralelos. Y así pi1 y pi2 son paralelos. O sea, se pueden usar cualquiera de estos dos métodos para ver si los planos son paralelos. O me doy cuenta que un vector normal es múltiplo del otro, o el que es más fácil, en realidad, hacer el producto cruz entre los dos y me da 0. ¿Sí? Entonces los planos son paralelos. Ahora quiero saber si estoy en qué caso de paralelismo estoy. Si son paralelos coincidentes o paralelos no coincidentes. Entonces ahora veo el criterio este. Es decir, quiero saber cómo se relacionan los términos independientes de cada plano. Bueno, el término independiente del plano pi1, ¿quién es? 1. Y el término independiente del plano pi2 es 3. Entonces yo tengo que ver si uno es múltiplo del otro con esta misma constante k, porque k es menos 1. Menos 1 es la que hace que los dos estén relacionados de esta forma. Tiene que ser esa misma constante, ¿sí? Entonces debería ocurrir que 1 sea 3 por menos 1, lo cual no es cierto. Es decir, no se cumple que D1 sea K por D1'. Y si no se cumple esto, entonces, como acá tengo un sí, solo sí, si no se cumple esto, no se cumple esto. Entonces, pi1 es distinto de pi2. ¿Se entiende cómo usar el criterio? Es decir, si se cumpliese esta condición, automáticamente son iguales. Pero si no se cumple, como es este caso, es no esto, entonces no esto. Por lo que hemos visto en la parte de lógica. ¿Sí? Entonces, como no se cumple esta condición, porque no se cumple que 1 es menos 1 por 3. ¿Sí? Tiene que ser con esta misma constante k. Entonces los planos son distintos. Pero también habíamos averiguado de que los planos eran paralelos. Entonces, lo que se tiene es que pi1 y pi2 son paralelos no coincidentes. ¿Sí? Entonces esta es la forma de darse cuenta si dos planos son paralelos en principio, mirando los vectores directores. Y después hay que usar este criterio para saber si estoy en un caso de paralelos coincidentes o paralelos no coincidentes, como es el ejemplo este. Acá resultaron ser los dos planos paralelos no coincidentes. Bueno, entonces esto cerraría el caso 1, ¿sí? Los planos son paralelos y pueden ser paralelos coincidentes o no coincidentes. ¿Qué otra posibilidad se puede dar entre los planos? Entonces acá viene lo que vamos a llamar el caso 2, ¿sí? El caso 2 sería que no sean paralelos. Pero matemáticamente, ¿qué significa que no sean paralelos? Si el producto cruz entre los dos es 0, son paralelos. Entonces, el caso 2 va a ser cuando n1, producto cruz, n2 sea distinto del vector 0. Esto es que pi1 y pi2 son no paralelos. ¿Sí? Entonces, imaginen la situación como es. Tengo el plano pi1 con vector normal n1, ¿sí? Y ahora tengo el plano pi2 que es no paralelo, ¿sí? Porque el producto cruz me da distinto de 0. Entonces, si tengo el plano no paralelo, los vectores n1 y el normal del otro plano n2 no son paralelos. Entonces, no van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces la situación que voy a tener es la siguiente.
este va a ser mi plano Pi2. Es decir que cuando los planos no son paralelos, ya existe una pendiente entre los dos, mejor dicho, existe un ángulo entre los dos vectores directores que no va a ser un ángulo ni 0 ni pi. Entonces eso genera que los dos planos se intersequen. ¿Y en qué se van a intersecar? En una recta. Digamos, esto que se interseca acá va a ser una recta. ¿Sí? Entonces, este caso 2 de planos no paralelos va a ser un caso en el que el plano Pi1 y el plano Pi2 se intersecan en una recta. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer para saber, digamos, esto es lo que pasa desde el punto de vista geométrico? Ahora, ¿cómo hago, qué criterio adopto ahora para saber, para encontrar esa recta en la que se cortan los dos planos? Entonces, lo que se va a hacer es tomar la ecuación, imaginen que tienen la ecuación normal de los dos planos, ¿sí? Que son esta y esta, y lo que van a hacer es llamarle a z lambda, que es un parámetro real cualquiera, y después van a poner x e y en términos de lambda. Y entonces una vez que hagan eso, naturalmente aparece la ecuación paramétrica de la recta en la que se cortan los dos planos, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo que acá se va a ver más claro cómo encontrar esa intersección una vez que nos damos cuenta siempre de que los planos son no paralelos, ¿sí? Entonces pongamos como ejemplo el plano Pi1 de ecuación menos x más 2y menos z igual 1 y el plano Pi2 de ecuación x más 2y menos z igual 1. Entonces, de nuevo, acá me dan dos planos y yo tengo que saber en principio en qué caso estoy. Si en el caso 1 de planos paralelos o en el caso 2 de planos no paralelos. Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer es identificar el vector normal de acá, el vector normal de acá, hacer el producto cruz y ver si es 0 o no. Entonces, el vector n1 normal de este plano, ¿quién va a ser? Va a tener coordenadas menos 1, 2, menos 1. Y el vector normal del plan, de este otro plano va a tener coordenadas 1, 2, menos 1. Ya identifiqué los dos vectores normales. Ahora debería ser n1 producto cruz n2. Entonces acá tengo que poner i, j, k, menos 1, 2, menos 1. Acá tendría que poner 1, 2, menos 1 y aplicar la fórmula. Voy a seguir por acá abajo. Entonces tengo que tachar primera fila, primera columna. Me queda el determinante, que ya lo vamos a ir calculando, este. 2 menos 1, 2 menos 1. Si lo calculo, me queda menos 2 menos menos 2. Eso me da 0 por el vector i. Después va a ir, tacho primera fila, columna del medio, y me queda, tengo que poner, lo voy a ordenar porque acá lo tengo que ordenar primero, menos 1, menos 1, menos 1, 1 por el vector j, y acá tacho primera fila, última columna, y me queda menos 1, 2, 1, 2 por k. Sigo acá, esto es 0 por i, calculo acá, esto me da menos 1, menos 1, o sea me da menos 2, ¿sí? Menos 2j. ¿Sí? Y acá me va a quedar más 2 por menos 1, menos 2, menos 2, menos 4 por k. Es decir que, en definitiva, esto lo que me va a dar es el vector de coordenadas 0, menos 2, menos 4. Ahí tengo el producto cruz. Claramente, esto es el vector distinto del vector nulo. Por lo tanto, esto me dice de que el plano Pi1 y Pi2 son no paralelos. Porque el producto cruz es distinto de 0. Entonces, como son no paralelos, permítanme seguir por acá. Como son no paralelos,
yo debería ver, ahora que sé que no son paralelos, en qué recta se intersecan. Entonces, para eso vamos a seguir los pasos del criterio esto que hemos puesto acá. Primero le voy a llamar a z lambda, un parámetro real, ¿sí? Y después voy a despejar las variables, usando las ecuaciones del plano pi1 y pi2, las variables x e y en términos de lambda. Entonces, si uso la ecuación pi2 en ecuación del plano pi2, yo voy a despejar x. Entonces, ¿qué me va a quedar? X igual 1, pasa para acá sumando el z que le hemos llamado lambda, y este pasa restando, menos 2i. Es decir, que x está expresado en términos de lambda e i. Y en la ecuación del plano pi1 voy a reemplazar x y z con esto que he puesto acá. Entonces me va a quedar menos x, que es menos 1 más lambda menos 2i, más 2i. Todo esto menos z, que es lambda, igual a 1. Entonces ahora me queda una ecuación en términos de i y lambda. Lo que voy a hacer ahora, según mi criterio, es despejar i en términos de lambda. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 1 menos lambda más 2i más 2i menos lambda igual a 1. Entonces ahora sumo i con i, me queda 4i. Acá me va a quedar menos 1 pasa para el otro lado como 2, ¿sí? Y menos lambda de este lado me queda menos 2 lambda, para el otro lado queda 2 lambda. Entonces de acá saco que i vale, si paso dividiendo el 4, 1/2 más 1/2 de lambda. Entonces ya tengo i en términos de lambda. Ahora debería meter el valor de i en la ecuación de x para despejar x en términos de lambda. Entonces voy a poner x igual 1 más lambda menos 2 por i, pero i he descubierto que vale 1/2 más 1/2 de lambda. Si hago las cuentas acá me va a quedar 1 más lambda, acá multiplico 2 a los dos términos y me queda menos 1 menos lambda. Entonces si hago las cuentas esto me da x igual 0. ¿Sí? Entonces fíjense que he descubierto de que x vale 0, de que i vale 1/2 más lambda y z vale lambda. Entonces la ecuación de la recta en la que se van a cortar estos dos planos va a ser x igual 0, i igual 1/2 más 1/2 de lambda y z igual lambda, todo esto con lambda real. Esta es la ecuación paramétrica de la recta en la que se cortan estos dos planos, ¿sí? Por cuestiones de espacio, permítanme hacer una gráfica sin escala, pero imaginen que esta es la recta R, esta es la recta en la que se cortan los dos planos. Es decir, si este es un plano, este es un plano, así es el plano pi1, y este otro, el plano pi2. Este va a ser el plano pi2. Entonces, cuando yo tengo la ecuación normal de los dos planos y descubro que no son paralelos haciendo el producto cruz, automáticamente yo sé que los dos planos se van a cortar en una recta. ¿Cómo descubro esa recta en la que se van a cortar los planos? Bueno, le llamo lambda a la variable z y uso las ecuaciones normales de los dos planos para despejar x e y en términos de lambda. Y así automáticamente aparece la ecuación paramétrica de la recta en la que se cortan los dos planos. ¿Sí? Bueno, estos son los dos casos que se van a dar de posiciones relativas de planos. Se puede dar el caso 1, de que los planos sean paralelos. Para eso tengo que saber si un vector normal es múltiplo del otro, o dicho de otra forma, hagan el producto cruz entre el normal de uno y el normal de otro. Si el producto cruz es 0,
entonces los planos son paralelos. Y entonces ahí pueden estar en el caso de que sean paralelos coincidentes o paralelos no coincidentes. Para saber en qué caso de estos dos subcasos están, tienen que mirar el término independiente de acá, el término independiente de acá y usar este criterio, ¿sí? Si un término independiente es múltiplo del otro por la misma constante de paralelismo que tienen los vectores normales. Así que fíjense que para usar este criterio necesitan conocer la constante K, ¿sí? Entonces, ahí con ese criterio se dan cuenta si están en un caso u otro de paralelismo. Y el otro caso es si el producto cruz de los vectores es distinto de cero. En este caso, los planos no son paralelos y se cortan en una recta. Y para encontrar la recta, le llaman a z lambda y despejan x e y en términos de lambda. Y así aparece la ecuación de la recta, que es corte de los dos planos. Bueno, otra situación fíjense que hasta ahora hemos estudiado, si nos volvemos un poco para atrás, posición relativa de rectas, entre dos rectas, en el plano y en el espacio. Y ahora hemos estudiado posición relativa entre planos en el espacio. ¿Está bien? ¿Qué otra situación puede darse en el espacio? Bueno, la otra situación que puede darse es posición relativa entre recta y plano. Que justamente eso es lo que vamos a estudiar ahora. Posición relativa entre recta y plano. Déjenme llamarle 8 a esta hoja. Entonces, para estudiar la posición relativa entre recta y plano, va a ser útil conocer la ecuación paramétrica de la recta y la ecuación normal del plano, ¿sí? Así tienen que estar las ecuaciones. En forma paramétrica para la recta y en forma normal para la del plano. Entonces supongamos que tenemos R con esta ecuación paramétrica y al plano pi con esta ecuación normal. Este es un plano pi que pasa por el punto de coordenadas x0 y 0z0 y es normal al vector n, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué casos se pueden dar entre esta recta y este plano? Como siempre hemos venido estudiando que el primer caso es el caso de paralelismo. Hemos visto paralelismo entre dos rectas y entre dos planos. ¿Se podrá dar un caso de paralelismo entre recta y plano? Bueno, sí. Y ese justamente va a ser nuestro primer caso. Imaginen que tienen este plano, lo vamos a poner con color rojo. Supongamos que este es nuestro plano pi, ¿sí? Que tiene normal n. Y supongamos que tenemos la recta que es paralela al plano. Entonces, de nuevo, si la recta es paralela al plano, se van a dar dos casos. Puede que la recta sea esta, o puede darse que el plano y la recta sean paralelas, pero que la recta esté metida en el plano. Es decir, que el otro caso que puede darse es que este sea el plano, con vector normal n, y que la recta esté metida en el plano. Ahora, fíjense una cosa, en cualquiera de los dos casos va a haber una relación entre el vector normal del plano y el vector normal de la recta, que en este caso nuestro vector normal para la recta es d, de coordenadas de 1, de 2 y de 3. Fíjense, cuando estudiamos posición relativa de rectas, los vectores normales, los vectores directores de las dos rectas tenían que ser paralelos para que las rectas sean paralelas. Cuando estudiamos posición relativa de planos, que es lo que hicimos recién, para que los planos sean paralelos, los vectores directores de los dos planos, ¿sí?, tienen que ser paralelos. Pero acá empieza a darse una diferencia. Para que la recta y el plano sean paralelos, no tiene que cumplirse que el vector normal del plano y el vector director de la recta sean paralelos, sino todo lo contrario. Lo que se va a tener que cumplir es que los vectores directores sean ortogonales. Porque fíjense, si la recta es paralela al plano
y el vector normal del plano es ortogonal al plano y la recta es paralela al plano, la dirección de la recta tiene que ser ortogonal a la dirección del plano. Entonces, ¿está bien? La situación que tiene que darse entre el vector normal del plano y el vector director de la recta es que sean ortogonales, ¿sí? Entonces, el primer caso va a ser el caso en el que la recta y el plano sean paralelos. Pero matemáticamente, como acabamos de observar recién, eso se va a dar cuando el director de la recta y el normal del plano sean ortogonales. Desde el punto de vista matemático se puede decir que son ortogonales cuando el producto escalar es cero. Es decir, cuando el vector director de la recta por el vector normal del plano sean cero. ¿Sí? Es decir, ahora, si a mí me dan una recta con la ecuación paramétrica y me dan un plano con la ecuación normal y yo quiero saber si los dos son paralelos, lo que tengo que hacer es calcular el vector director de la recta, el vector normal del plano y ver el producto escalar entre los dos. Si el producto escalar es cero, entonces son paralelos. Si el producto escalar es distinto de cero, no son paralelos. De nuevo, cuando nos demos cuenta de que el producto escalar es cero, podemos estar en un caso de que sean R y pi paralelos coincidentes, no coincidentes, o podemos estar en un caso en el cual R y el plano sean paralelos coincidentes. En cualquiera de los dos casos, para ver si estamos en una situación de paralelismo o no, tienen que calcular el producto escalar entre el director de uno y el director del otro, ¿sí? Entonces, bueno, veamos un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo. Supongamos que me dan la recta R con ecuación paramétrica x igual 0, y igual lambda y z igual a 1, ¿sí? Y me dan el plano con ecuación normal z igual 1. Acá tengo la recta y acá tengo el plano. La recta con ecuación paramétrica, el plano con ecuación normal. De acuerdo a lo que acabamos de decir recién, si yo quiero saber si son paralelos o no, tengo que calcular el vector director de la recta y tengo que calcular el vector normal del plano. ¿Cuál va a ser el vector director de la recta? Las constantes que acompañan a lambda. Acá no hay lambda, hay 0. Entonces esto es 0, acá hay 1 y acá hay 0 porque no hay lambda. Y para el plano, las coordenadas de la normal son A, B y C que acompañan a las variables. Como acá no hay X, la primera coordenada del normal es 0. Como no hay Y, la segunda coordenada del normal es 0. Y como tengo Z, la tercera coordenada del normal es 1. ¿Está bien? Entonces ahora ya tengo identificado el vector director de la recta y el vector normal del plano. Para saber si la recta y el plano son paralelos, tengo que hacer el producto escalar y ver si ese producto es 0 o no. Entonces cuando hago el producto entre D y N, ¿qué me va a dar? 0 por 0, 0. Más 1 por 0, 0. Más 0 por 1, 0. Esto me da 0. Entonces acá descubro que el producto escalar entre el director de la recta y el normal del plano es 0. Entonces esto me dice de que R y pi son paralelos. ¿Sí? Entonces ya sé que estoy en una situación de paralelismo. Ahora, lo que tengo que hacer es ver si estoy en una situación de que sean paralelos coincidentes o paralelos no coincidentes. Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta si estoy en una situación o en la otra? Fíjense, para eso tenemos que analizar la ecuación paramétrica de la recta. Esto es un punto arbitrario en la recta, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber
si son paralelos coincidentes o no coincidentes, tengo que saber si un punto arbitrario de la recta va a estar en el plano o no. Desde el punto de vista matemático, este punto arbitrario de la recta, si yo lo reemplazo en la ecuación del plano y se cumple la igualdad, entonces ese punto arbitrario está en el plano. Si yo reemplazo este punto arbitrario de la recta en la ecuación del plano y no se cumple la igualdad, entonces no pertenece la recta al plano. ¿Se entiende? Entonces, el criterio que vamos a saber, que vamos a usar para ver si estamos en un caso de paralelismo o en el otro, criterio, es si reemplazamos x y z de la ecuación paramétrica de la recta R en la ecuación del plano pi y se cumple la igualdad, son paralelos coincidentes. ¿Sí? Y si por el contrario reemplazamos y no se cumple la igualdad, son paralelos no coincidentes. ¿Se entiende? Entonces, en este ejemplo que hemos visto recién, nosotros ya nos dimos cuenta, a ver, en este ejemplo que vimos recién, ¿sí? Ya nos dimos cuenta de que son paralelos, la recta y el plano. Para saber si estoy en una situación de que son paralelos coincidentes o no coincidentes, según este criterio, yo debería tomar este punto arbitrario de la recta, reemplazarlo en la ecuación del plano y ver si se cumple la igualdad o no. Entonces, fíjense, en el ejemplo anterior, ¿sí? Donde tengo R con ecuación paramétrica 0, lambda 1, y tengo el plano pi de ecuación normal z igual a 1, ¿sí? Yo ya sé que son paralelos, yo ya sé por lo de recién de que R y pi son paralelos. Ahora quiero ver si son paralelos coincidentes o no. Entonces reemplazo este punto acá y ¿qué me va a quedar? Reemplazando, ¿qué me queda? Tengo que reemplazar x con x igual 0. Como no tengo x, no pasa nada. Después tengo que reemplazar y igual lambda, pero como no tengo y, queda igual. Y después tengo que reemplazar z igual a 1. Entonces me queda 1 igual a 1. Esto me dice que yo tomé un punto arbitrario de la recta, lo reemplacé en la ecuación del plano y se cumple la igualdad. Fíjense que es cualquiera. Entonces esto dice que R y pi son paralelos pero coincidentes. ¿Se entiende? Entonces, primero, tengo que darme cuenta si son paralelos o no. Bueno, para eso tengo que calcular el producto escalar entre el director de la recta y el normal del plano. Si es 0, son paralelos. Para ver si estoy en un caso de paralelos coincidentes o no coincidentes, entonces tomo el punto arbitrario de la recta, lo reemplazo en la ecuación del plano y veo si se cumple o no la igualdad. Si se cumple la igualdad, entonces quiere decir que no estoy en una situación de paralelos coincidentes. Si reemplazo este punto en la ecuación del plano y no se cumple la igualdad, para cualquiera sea el punto, es decir, este punto arbitrario con lambda y todo, y no se cumple la igualdad, entonces son paralelos no coincidentes. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el otro caso que se va a dar? Bueno, el caso en el que el producto escalar sea distinto de 0.
porque si el producto escalar es distinto de 0, entonces eso me dice que la recta y el plano son no paralelos, ¿sí? Entonces ese es el caso que vamos a analizar ahora. Déjenme poner acá 10. Este es el caso 2. Entre posición relativa de recta y plano. El caso 2 va a ser cuando el producto escalar entre el normal de la ecuación del plano y el director de la recta sea distinto de 0. Entonces esto me dice de que R y pi son no paralelos. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando la recta y el plano sean no paralelos? Bueno, lo que va a pasar, si yo tengo el plano pi, ¿sí?, con vector normal n, al ser no paralelo, digamos, para entenderlo un poco mejor, acá siempre que uno grafica una porción del plano, pero el plano, su gráfica es infinita, porque contiene infinitos puntos en el espacio. Entonces, yo imagine que tengo la situación de una recta, que no es paralela, que también tiene una colección infinita de puntos. Cuando es no paralela, se genera una inclinación que hace de que la recta termine cortando el plano en un punto. Entonces, cuando la recta es no paralela al plano, es decir, los vectores directores de la recta y del plano son no paralelos, se genera un ángulo que no va a ser de 90 grados, y eso hace que la recta, por así decirlo, pinche al plano en un punto, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, la recta y el plano no son paralelos y la recta va a cortar al plano en un punto. Entonces, en este caso, la recta R corta al plano en un punto, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser, ahora que ya sé que estoy en este caso, cuál va a ser el criterio para saber en qué punto corta la recta al plano? Bueno, digamos, desde el punto de vista lógico, tengo que tomar un punto arbitrario de la recta y ver si reemplazar en la ecuación del plano y despejar lambda, ¿sí? Entonces, el criterio va a ser reemplazar x y z de la ecuación de la recta en la ecuación del plano, ¿sí?, y despejar lambda, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto. Supongamos que tenemos el plano pi de ecuación normal 2x menos y más 3z igual a 1, y supongamos que tenemos la recta de ecuación paramétrica 1 más lambda menos 2 más lambda y z igual 0, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que yo, para estudiar la posición relativa de plano y recta, necesito el normal del plano y el director de la recta. Es decir, que tengo que calcular primero el vector normal del plano. En este caso va a ser 2 menos 1, 3. Y el director de la recta, ¿quién va a ser? 1, 1 y 0. Entonces ahora, para saber si son paralelas o no, tengo que hacer el producto escalar entre esto y esto, ¿sí? Entonces, el producto escalar entre n y d, ¿quién va a ser? Menos 2 por 1, perdón, 2 por 1, 2. Después voy a tener menos 1 por 1, menos 1. Y después voy a tener 3 por 0, que es 0. Esto me da 1, que es distinto de 0. Entonces esto automáticamente me dicen que este plano y esta recta son no paralelos. Entonces yo ya sé que estoy en una situación en la que la recta esta va a cortar al plano en un punto.
Entonces, para saber en qué punto va a cortar esta recta este plano, reemplazo las coordenadas de x y z en la ecuación normal del plano, me queda una ecuación en lambda y despejo lambda. Cuando encuentre ese valor de lambda, lo reemplazo acá y ese reemplazo me va a dar un punto que va a ser el punto de corte, ¿sí? Es decir, reemplazando, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por 1 más lambda menos i, que es menos 2 más lambda, más 3 por z, pero como z es 0, tengo 3 por 0. Todo esto igual a 1. Me queda una ecuación en lambda, la resuelvo. Entonces esto me queda 2 más 2 lambda. Acá hago la regla de los signos. Más 2 menos lambda igual a 1. Ahora, acá me va a quedar 2 lambda menos lambda, lambda. Después me va a quedar 2 y 2, 4. Lo paso restando para el otro lado y me queda lambda igual menos 3. Esto significa que cuando reemplace lambda igual menos 3 acá, me va a dar un punto y ese es el punto de corte. Entonces, cuando ponga este lambda acá me queda x igual menos 3 más 1, menos 2, igual menos 2 menos 3 menos 5 y z igual 0. Entonces esto me dice que el punto menos 2 menos 5 y 0 es la intersección entre la recta y el plano. ¿Sí? Bueno, finalmente, otra de las cosas en las que vamos a estar interesados es en la distancia entre un punto y un plano, ¿sí? Entre punto y plano. Nosotros ya estudiamos distancia entre punto y recta, ¿sí? En ese caso, cuando vimos distancia entre punto y recta, el concepto de proyección ortogonal fue fundamental para poder encontrar una fórmula para la distancia entre un punto y una recta. Bueno, acá el concepto de proyección ortogonal va a volver a jugar un rol clave para poder encontrar esta vez una distancia entre un punto y un plano. Pero, al igual que en el caso de la distancia entre punto y recta, lo que vamos a suponer es que el punto del cual queremos encontrar la distancia al plano no está en el plano, porque si no la distancia sería 0. Entonces, vamos a suponer un punto P sub 1 en el espacio, ¿sí? Y pi, un plano, de modo tal que el punto P sub 1 no está en ese plano. Entonces, desde el punto de vista geométrico, yo tengo el plano pi, ¿sí? Vamos a suponer que este plano pi tiene normal n y que es un plano que pasa por un punto P0, ¿sí? Y vamos a suponer un punto P1 que no está en el plano, ¿sí? Entonces, acá vamos a razonar parecido a como razonamos para encontrar distancia entre punto y recta. Si yo me paro en el punto este P1 y trazo un segmento entre ese punto y el plan y un punto del plano, tengo un segmento y esa es una distancia. Si tomo otro punto del plano y marco el segmento entre este punto y este otro punto del plano, tengo otra distancia. Y así, por cada punto del plano, yo trazo el segmento entre ese punto del plano y el punto P1 y tengo una distancia. Entonces el asunto es encontrar de entre todas esas distancias la más corta de todas, ¿sí? Entonces, esa distancia, la más corta de todas, se va a caracterizar por ser una distancia cuyo segmento forma un ángulo de 90 grados con el plano. Esa va a ser la distancia más corta,
Entonces, esa va a ser la distancia que vamos a querer encontrar. La distancia más corta entre el punto P1 y el plano. Entonces, ¿cómo vamos a razonar acá? Fíjense que esta distancia, que es este segmento que va a formar el punto P1 con el plano y que va a ser ortogonal, yo lo puedo observar acá o también lo podría observar acá. Lo podría trasladar acá y lo puedo observar acá. ¿Sí? Ahora, fíjense, si yo construyo el vector P0, P1, ¿sí? Entonces justamente este segmento, que va a ser la distancia visto sobre el vector normal, no va a ser otra cosa que la proyección ortogonal del vector P0, P1 sobre el vector n. ¿Sí? Porque si acá tiene que formar un ángulo de 90 grados, justamente que forma un ángulo de 90 grados, es la proyección ortogonal del vector P0, P1 sobre el vector normal. ¿Sí? Entonces, la distancia va a ser la magnitud de la proyección ortogonal del vector P0, P1 sobre el vector normal n. ¿Sí? Entonces, esta distancia, que es la misma distancia esta que está acá, va a ser la norma de la proyección ortogonal del vector P0, P1 sobre el vector normal n. Entonces, de este razonamiento sale la fórmula para la distancia. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es ponerle un nombre a cada cosa y aparece lo que va a ser la fórmula de distancia entre punto y plano. Entonces, fíjense, si yo le llamo a P0 el punto de coordenadas x0 y 0, z0. Ese es el punto por donde pasa el plano. Si le llamo, bueno, P1 al punto de coordenadas x1 y 1, z1, ¿sí? Y le llamo a n, el vector normal del plano, las coordenadas a, b y c. Entonces, ¿quién va a ser el vector P0, P1? Bueno, es restar las coordenadas de P1 menos las coordenadas de P0. Eso es x1 menos x0, y1 menos y0, y z1 menos z0. ¿Sí? Entonces, ahora me tengo que acordar de la fórmula de la proyección ortogonal. Entonces, la proyección ortogonal de P0, P1 sobre n, o sea, la voy a poner entre paréntesis, es la proyección ortogonal de P0, P1 sobre el normal n. ¿Quién es? Bueno, eso era hacer el producto de esto por esto, es decir, el producto entre esto por esto, que si lo calculo me da a por x1 menos x0, más b y 1 menos y0, más c por z1 menos z0, ¿sí? Sobre este vector por sí mismo. O sea, eso me da la suma de los cuadrados de las componentes de n, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Y todo esto multiplicado por el vector n de coordenadas a, b y c. ¿Sí? Entonces, cuando yo calcule la norma de este vector, que va a ser la distancia, la norma de esta proyección ortogonal, es exactamente la norma de esto. Ahora, fíjense una cosa, esto que está entre paréntesis acá es un número por un vector. Las propiedades de norma me dicen que la norma de un número por vector es el valor absoluto de esto, es decir, a x1 menos x0, más b por y1 menos y0, más c por z1 menos z0. Bueno, acá poner módulo no es lo mismo porque tengo todo el cuadrado. Por la norma de este vector. ¿Pero quién es la norma de este vector? Es a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado en raíz cuadrada. Entonces ahora, fíjense, esto, si lo junto con esto, acá tengo, esto es como si fuera la suma de los cuadrados a la 1 medio.
Cuando lo opere con esto aparece la raíz abajo. Entonces esto es valor absoluto de A, x1 menos x0, más B por y1 menos y0, más C por z1 menos z0, sobre raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto me da el pie para definir la distancia de punto a plano. Entonces, definición, la distancia de el punto P1 de coordenadas x1, y1, z1 al plano pi que pasa por el punto P0 de coordenadas x0, y0, z0 con normal n de coordenadas A, B y C es el número D definido como D, esto que tenemos acá. Valor absoluto de A, x1 menos x0, más B por y1 menos y0, más C por z1 menos z0, todo dividido la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia de este punto al plano que pasa por este otro punto con normal n. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo de cómo calcular distancia de punto a plano. Supongamos que tengo el plano de ecuación normal 5x menos 5y más 5z. Y tengo el punto P1 de coordenadas 0, menos 4, 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito yo para emplear la fórmula de punto a plano? Necesito la normal y necesito el punto por donde pasa, un punto por donde pasa el plano. Entonces, acá tengo igual 20. Igual 20, ¿sí? Entonces, necesito, porque me falta la igualdad para que sea la ecuación normal del plano. Entonces, necesito un punto del plano. ¿Qué punto puedo tomar del plano? Bueno, uno que cumpla la ecuación. Por ejemplo, podría ser el punto P0 de coordenada 4, 0, 0. Fíjense que si reemplazo acá se cumple. 4 por 5, 20, después todo se anula. Y además, n son las componentes que acompañan a las variables. 5, menos 5, 5. Entonces ya tengo el punto por donde pasa el plano, tengo la normal, y ahora quiero calcular la distancia de este punto a este plano. Entonces la fórmula de distancia, ¿qué me va a decir? Que esto es valor absoluto entre A, que es 4, por x1 menos x0. O sea que va a ser... perdón, acá es A. A es 5, ¿sí? A es 5. Esto es A es 5 por x1 menos x0, es decir, 0 menos 4, más B, B es menos 5, por y1, que es menos 4, menos y0, que es 0, más C, que es 5, por z1 menos z0, o sea, 5 menos 0. Todo esto dividido la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector normal. O sea, me va a dar 25 más 25 más 25. Bueno, si calculan esto, ¿qué les va a dar? Acá voy a tener valor absoluto de 0 menos 4 es 4 negativo por 5 menos 20. ¿Sí? Después acá voy a tener menos 4 por menos 5 más 20. Y acá voy a tener 25. Dividido 3 veces 25 en raíz cuadrada. Entonces, ¿esto que me va a dar? El 20 se cancela. Valor absoluto de 25 es 25 sobre
3 por 25 en raíz cuadrada. Reparto raíz cuadrada, me queda 5 por raíz de 3. Esto es 5 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces esto significa que 5 sobre raíz de 3 es la distancia que existe entre el plano pi, que tiene esta ecuación, y el punto P1.